Hola, buenos días. El día de hoy vamos a empezar a trabajar ya con la asignatura de emergencia y catástrofe, ¿ya? De igual forma vamos a empezar a repasar y re-revisar algunos contenidos que ya hemos visto en otras asignaturas, ya que son complementarios para poder entender de mejor forma el contexto de emergencia. Ahora, la emergencia hay que entenderlo como una interrupción no programada de un proceso cuya posibilidad de generar daño a las personas requiere de una intervención inmediata y organizada. O sea, las emergencias, chiquillos, pasan, pero lo que no puede no pasar es que nosotros no respondamos a esta emergencia. De ahí la importancia de siempre tener una correcta preparación y actuación ante las emergencias, ¿ya? Por eso que nosotros siempre debemos trabajar mediante un plan de emergencias, el cual nos permite, en primera instancia, identificar las emergencias para luego definir las distintas medidas de control e ir viendo cómo van funcionando las respuestas a esta distinta emergencia. Tanto en un simulacro, por ejemplo, bueno, recordamos que primero partimos con una simulación, luego con un simulacro, y finalizando ya quizás con alguna evaluación de una respuesta de una emergencia real. Esto siempre se debe hacer, ¿ya? Independiente de que las leyes, quizás en un decreto esto no esté de manera tácita, directa, definida, pero para poder hacer gestión sí. Ahora, nunca nos olvidemos de que tenemos una norma chilena, específicamente la 436, la cual nos dice y nos orienta bastantes elementos a considerar a la hora de poder responder a las emergencias. Por eso es importante siempre tomar en cuenta esa norma chilena, aunque no sea de uso y de carácter obligatorio, ya que esta no está señalada en ningún cuerpo legal que nos remita directamente a ella. Ahora, no olvidar que las emergencias siempre van a tener dos tipos, o van a ser o van a tener dos orígenes. Un origen natural y un origen antrópico, ¿ya? Y acá las emergencias, ya cuando uno ya empieza a ver, hablar más que nada en la asignatura de emergencia y catástrofe, uno se da cuenta que estos elementos ya empiezan a tener ciertas características, específicamente la emergencia de tipo natural, ¿ya? Que ahí viene todo un tema de preparación y respuesta para poder trabajar o que el efecto de esta emergencia sea el menor posible. Las emergencias naturales son las que tienen un origen natural, en las cuales no interviene el hombre, como por ejemplo terremotos, sismos, tsunamis, aluviones. Estas implican la gestión de desastres, de que su gestión depende de múltiples factores. Yo siempre he dicho que ocurre un tsunami no depende de la mano del hombre, pero sin embargo, la respuesta y el efecto que esto puede ocasionar en una población hasta un punto sí va a depender de la mano del hombre. O sea, uno siempre aboga a que si tengo un borde costero, yo estoy bastante seguro de que puede ocurrir un tsunami. Recordemos que quizás no se puede definir o predecir un terremoto, un tsunami, pero sin embargo, estos siempre van a tener respuestas de tipo cíclicas, que van a haber periodos de cada 100, 110, 115, 90, 80 años, que se pueden dar fenómenos similares, ¿ya? Y eso también corresponde a una de las etapas de identificación de emergencia, que es más que nada el análisis histórico, de preguntarnos y pensar qué es lo que ha pasado antes. Es como cuando uno hace una evaluación de riesgo y uno siempre se pregunta, ¿qué ha pasado antes? Porque muchas veces quizás ya hemos tenido accidentes y no se han considerado, por lo tanto debiesen también contribuir al análisis histórico. En el fondo preguntarnos qué nos ha pasado y cómo hemos respondido a lo que ha sucedido. Las emergencias naturales se van a considerar como la afectación del normal funcionamiento de la población. La gestión de desastres nos obliga a que su gestión considere múltiples factores, como ubicación geográfica, entorno, barrera arquitectónica, entre otros, ¿ya? Muchas veces también la cantidad de población es también un fenómeno que puede afectar una respuesta ante una emergencia, ¿ya? O ante un desastre, entendiendo el desastre como una afectación a un grupo humano. Muchas veces hay ciertos elementos que en primera instancia nunca se consideran de buena forma o de una manera más lógica a la hora de poder hacer de preparar las distintas respuestas para un desastre que pudiese ocurrir. Ahora, las emergencias antrópicas son las que tienen origen humano, en las cuales interviene el hombre producto de sus actividades, como por ejemplo incendios, accidentes químicos y también no olvidar los accidentes laborales, que estos también son una emergencia. Y recordemos que
por ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, el empleador debe facilitar el acceso a una respuesta oportuna ante la ocurrencia de un accidente para un trabajador. O sea, debe facilitar el medio para que éste pueda llegar a un centro asistencial para que pueda recibir alguna emergencia. Ahora, el empleador tiene, o sea, una atención ante la emergencia o el daño que él pueda recibir. Ahora, ¿el empleador tiene alguna responsabilidad u obligación con respecto a una emergencia de origen natural? No. Pero, sin embargo, siempre hay un pero, él debe proporcionar los distintos elementos o medios para poder realizar una correcta evacuación. ¿Ya? O sea, si tenemos un riesgo de tsunami, porque estamos trabajando en un borde costero, quizás en un puerto, ante la alerta de tsunami, la cual se da por una alarma, y hay que empezar a realizar todo el proceso de evacuación del personal. Y eso también es un tema que es no menor a la hora de poder gestionar o ver un tema de gestión de desastres de una manera más estructurada. Nunca olvidarnos que las emergencias podemos clasificarlas en 3 tipos, en global, local y específica. A mí siempre me ha gustado clasificar en estas 3 formas, producto de que la gestión de cada una de ellas va a tener y depender de distintos ámbitos. O sea, y también la respuesta que esta se puede dar. Siempre cuando tenemos una emergencia, lo ideal es que intervenga la gente que tiene que intervenir y esté como espectador la menor cantidad de personas, o sea, nadie. Más personas tengo expuestas ante una emergencia, existe una posibilidad mayor de que si esa emergencia no está bien controlada, pueda afectar de mayor forma a todo el grupo humano que está en un lugar que no debiese estar. Y aparte, además, entorpece muchas veces la respuesta para esto. Ahora, cuando ya empezamos a trabajar en función de catástrofe, ya acá el concepto de riesgo varía. Y varía súper fuerte. Nosotros sabemos que el riesgo en la práctica es la probabilidad por consecuencia, desde el punto de vista de la seguridad industrial. El riesgo de higiene industrial va a ser el obtener un valor y compararlo con algún valor normativo de referencia y situarnos si estamos sobre o bajo un valor o en el mismo valor, para situar si estamos bajo riesgo, sobre riesgo o tenemos un riesgo controlado. Eso es así. Sin embargo, cuando estamos trabajando en catástrofes, ya el riesgo varía, la evaluación del riesgo en sí. Y tenemos claro que va a ser la amenaza por la vulnerabilidad dividido por la capacidad. Y ahí tenemos un tema. Porque estos 3 factores van a ser distintos para una población A versus una población B, o sea, una población, por ejemplo, que viva en alta cordillera versus una población que esté situada en borde costero o una población que esté situada en la cordillera de la costa. Entonces, o en una depresión intermedia. Entonces, viene siendo bien heterogéneo la evaluación de riesgo a nivel país completa. Incluso es más, acá muchas veces, quizás en la amenaza se puede a veces colocar o incorporar el sentido de que las emergencias también van variando en función de las épocas del año, por las distintas estacionalidades que pueden presentarse. O sea, no es lo mismo hablar de un riesgo de aluvión, por ejemplo, en el mes de septiembre, que hablar de un riesgo de aluvión ya empezando octubre, noviembre hasta marzo, abril, que es cuando tenemos un efecto real y patente, producto del invierno boliviano, comúnmente dicho, que tiene un nombre un poco más técnico eso. Entonces, el riesgo, en función de catástrofes para su evaluación, va a ser la amenaza por la vulnerabilidad dividido por la capacidad. Ahora tenemos que empezar a ver qué significa cada uno de estos elementos. Porque, les repito, es distinto la evaluación de riesgo bajo este punto de vista. El concepto de evaluación de riesgo quizás como concepto es el mismo. Es tendiente a, pero la forma en cómo este se evalúa va a tener las diferencias. Ahora, el riesgo con 3 variables, amenaza, vulnerabilidad y capacidad. Se adopta esta formulación con el objetivo de gestionar eficazmente el riesgo. Ejemplo, interrupción del proceso, problemas de accesibilidad, pérdida de material, daño en infraestructura, etc. Y eso, chiquillos, empieza ya a generar distintos escenarios. Yo siempre he dicho que la infraestructura no es solamente los edificios, sino que también uno puede hablar, por ejemplo, de infraestructura vial, en este caso, accesos, carreteras, vías, puentes, ¿ya? Y eso también a veces empieza como a generar un proceso
de darnos cuenta de si realmente las ciudades, por ejemplo, están diseñadas o se han adaptado para poder tener distintas respuestas ante una emergencia, ¿ya? Y eso muchas veces uno lo puede tomar en cuenta cuando uno empieza a trabajar bajo el concepto de, ¿cómo se llama este concepto más específico? De planificación territorial, ¿ya? Quizás como concepto ustedes no lo hayan escuchado, pero cuando uno quiere hablar de desastres o gestión de desastres, acá ya empiezan a trabajar una serie de equipos multidisciplinarios. O sea, empiezan a trabajar geógrafos, por ejemplo, ingenieros en medio ambiente, expertos en seguridad, quizás también expertos en seguridad química, etcétera. Porque las distintas variables que apuntan a esto son muchas variables. Y lo ideal es siempre generar equipos de trabajo que estas variables ya no sean tan desconocidas, sino que sean variables que puedan ir funcionando de una manera más orgánica y homogénea. En el fondo es eliminar lo desconocido para que para nosotros sea lo más conocido y razonable posible. Ahora, por lo que el riesgo se define como la probabilidad de acceder a un valor específico de daños sociales, ambientales y económicos, en un lugar dado y durante un tiempo de exposición determinado. La emergencia hay que entenderla siempre que esta va a estar o se va a dar en un periodo acotado de tiempo. Un terremoto no dura un día, dura un par de minutos, incluso segundos, pero lo que no dura eso son las consecuencias o los efectos de esto, ¿ya? Y de hecho, en la práctica, una emergencia no termina cuando ya pasa un aluvión, pasa ya un terremoto o una lluvia grande. No termina ahí. En realidad termina cuando ya se restaura de la mejor manera, mejor forma, todas las consecuencias que han habido. O sea, cuando uno se emprende emergencia, uno en la práctica comete un error. Y uno se centra netamente en la respuesta. Pero ya, por ejemplo, ocurre un incendio, se evacúa toda la gente y después, ¿qué hacemos? ¿Volvemos? ¿O tenemos que empezar un tema ya de rehabilitación? De la rehabilitación del lugar físico, o quizá ya no podemos volver a trabajar y hay que demoler todo. Es ahí los distintos elementos, distintos problemas que siempre uno tiene que tener bien claro, chiquillos, ¿ya? De hecho, de igual forma, si ustedes se han dado cuenta hasta el momento, no hemos revisado nada nuevo, pero quizás hemos complementado o ampliado conceptos que ya hemos visto. Nunca olvidar que la amenaza es de origen natural o origen humano, ¿ya? Y cada una va a tener un manejo distinto, un manejo específico. Ahora, por amenaza, corresponde un factor externo que representa un riesgo o peligro para la comunidad. También se expresa como un potencial de ocurrencia de un evento de origen natural o provocado por el ser humano antrópico y que tiene consecuencias negativas al impactar sobre las personas, bienes y el medio ambiente. ¿Ya? Ya, chiquillos, vamos a dejar la clase hasta acá para poder continuar la próxima sesión. ¿Ya? Nos vemos, chiquillos, en la clase grupal del día de hoy. Que tengan ustedes muy buen día. Hasta luego.